A continuación, vamos a hacer un informe epistemológico sobre el consumo del tomate. Los apartados que trataremos en esta presentación serán los siguientes. Empezaremos hablando sobre la evolución de los hábitos saludables y de la alimentación saludable. Continuaremos con la evolución del tomate desde sus principios y finalmente terminaremos con una conclusión. Para este informe hemos realizado una revisión histórica y epistemológica. Para comenzar, debemos dejar claro que las nuevas tecnologías han generado varios cambios y avances en el estilo de vida de las personas y ha tenido consecuencias como el aumento del número de ciudadanos sedentarios y con hábitos menos saludables. La calidad de vida depende de la actividad física, la alimentación, las relaciones sociales y los aspectos psicoemocionales. En la antigua Grecia se implantaron unos criterios que obligaron al ser humano a llevar a cabo un estilo de vida acorde al de la época. Por ello, en los siglos IV y V a.C. se elaboraron unos acuerdos en los cuales se especificaba que todas las personas debían cumplir con un régimen para tener una vida saludable. A finales del siglo XIX se originó el concepto de estilo de vida y a partir de ese momento se empezó a decidir qué elementos formarían parte de una vida saludable desde una perspectiva social. En 1950, la ciencia y la medicina comenzaron a desarrollar las ideas que hoy tenemos sobre los hábitos saludables. El punto de partida fueron las enfermedades crónicas, que se mostraron como uno de los principales problemas de la época. Tanto la nutrición como las raciones calóricas han ido cambiando a lo largo de la historia, ya que las ideas de los nutricionistas evolucionan continuamente. Estos cambios empezaron a desarrollarse y a estudiarse en la década de los 60, pero dependía de los ritmos que tuviera cada pueblo de introducir mercancías en sus mercados. Los estudios de estos años se centraban en lo que se compraba en el supermercado, pero no se tenía en cuenta los alimentos que se producían en casa, como la fruta o la verdura, y por ello los estudios no eran muy fiables. En esos años lo que determinaba el tipo de dieta alimentaria eran las diferencias sociales. Por ello, la población andaluza se dividía en dos grupos, el grupo de élite y el resto de la población, que eran comerciantes, agricultores, etc. El grupo de élite hacía unas dietas más completas, tenía más platos de comida y más variedad. En cambio, el resto de la población tenía una dieta más sana y humilde. Por ejemplo, comían sopa de tomate realizada con las sobras. En los años 80 se produjo una caída del consumo de pan, verduras y legumbres, ya que se empezaba a observar el consumo de productos envasados y preparados, aunque de manera limitada. En esta década se empieza a cambiar la alimentación según la estación del año. Por ejemplo, en verano comían platos más ligeros y se eliminaban los platos de cuchara como los guisos, el puchero o las lentejas. Se comía más gazpacho y salmorejos andaluces. Desde entonces hasta ahora ha habido un cambio en los alimentos que consumían. Antes se comían cosas que ahora nos parecen impensables. Por ejemplo, los campesinos en el siglo XVIII comían zorros y ratas. Con todo ello, vemos que cada cultura decide lo que come y lo que no, y además de ello, los alimentos no tienen por qué proceder del mismo país que se consume. Por ejemplo, antes de 1560 no se conocía la patata en Europa y ahora es uno de los alimentos bases en nuestra nutrición. En el caso de los aportes nutritivos han variado con el paso de los años y también varían en cada sociedad. Un ejemplo es que el azúcar era un alimento muy buscado en la Edad Media y a día de hoy se recomienda que no consumamos mucha. Los cambios alimenticios son también un fenómeno cultural, ya que cada cultura decide lo que come y lo que no. Además, hay países que prohíben comer unos ciertos alimentos, que en otros países son totalmente normales, como es el caso de que en España está prohibido comer perros y en China es algo totalmente normal. El metabolismo de las personas también procede de gran parte de la cultura, ya que algunos alimentos podrían dar una indigestión a los habitantes porque no están acostumbrados a comerlo, como es el caso de las guindillas. No es que exista una característica biológica, sino que es por adaptación o maleabilidad. Si nos centramos en la alimentación
que predomina en España, debemos saber que desde hace varias épocas la alimentación y su efecto en la salud obtuvo importancia aumentando en los últimos años, gracias a muchas investigaciones. Un instrumento que se utiliza en la nutrición comunitaria y en la salud pública son las guías alimentarias. Estas guías se representan con un icono representativo, como un plato, una pirámide, un círculo, etc., y están dirigidas a profesionales de la salud, a la industria alimentaria y al ámbito educativo de todos los ciudadanos. Están creadas con el fin de recomendar una alimentación saludable, según los objetivos nutricionales. Están hechas de forma sencilla y refiriéndose a la vida cotidiana, como la cesta de la compra y la elaboración de platos. A mitad de los años 90, la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria propone una guía alimentaria para la población española en forma de pirámide, la cual fue terminada en 2001. En 2011, la misma SENC diseña unos objetivos nutricionales para los ciudadanos españoles. Se realiza una revisión y se elabora un nuevo icono para las guías alimentarias, es decir, una nueva organización de la pirámide. La pirámide alimenticia se ha sometido a diferentes evaluaciones científicas durante todo este tiempo. La revisión definitiva de la pirámide la divide en 3 niveles. El primero es la base de la pirámide, el segundo nivel y el tercer nivel. En la base de la pirámide se encuentran las cosas que tenemos que hacer para tener una alimentación saludable, como actividad física 60 minutos cada día, hidratación 2 litros de agua al día y equilibrio emocional. En el segundo nivel están los grupos de alimentos que debemos comer en cantidades o proporciones aconsejables a diario, como los cereales, las verduras, las frutas y los huevos. En el tercer nivel están los alimentos y bebidas que debemos consumir solo ocasionalmente, como las carnes rojas y procesadas, chucherías, bebidas azucaradas, etc. El tomate, también llamado Solanum lycopersicum, es un alimento que está presente en muchos lugares del mundo y también en nuestra dieta mediterránea. El consumo promedio mundial es de 36 gramos de tomate por persona y día. El tomate es la fruta más significativa en un rango internacional y nacional, por su alto consumo, el espacio cultivado y por el coste de su elaboración. El alto consumo se debe a su gran beneficio nutricional y últimamente este aumento ha aumentado su obtención anual gracias a una mejora de la productividad por el aumento de la extensión del suelo. El cultivo del tomate comenzó en el Nuevo Mundo, en Sudamérica. Este lugar concretamente se encuentra limitado por el norte del Ecuador y el sur de Colombia, al este por la cordillera de los Andes y al oeste por el Océano Pacífico, incluyendo las Islas Galápagos, como podemos ver en el mapa de la derecha. El tomate procede de una planta herbácea con un tallo semileñoso que tiene entre 2 y 4 centímetros con una raíz importante, de las que nacen las demás. La cantidad de hojas dependerá de la temperatura y del método de crecimiento. El fruto está compuesto por un 95% de agua y un 5% de sustancias que proporcionan al tomate su gusto y textura. El fruto tiene una duración de 65 días. La fisiología del tomate depende si se cultiva en un invernadero o en el campo al aire libre. También influye el proceso de fertilización o podas. Si se cultiva en un invernadero se usan recursos como híbridos de crecimiento que ayudan al crecimiento de los frutos. En el invernadero se siguen unas fases de producción plantulas. La primera es la preparación del sustrato, la segunda la siembra y germinación y la tercera el desarrollo de la plántula. Si se cultiva al aire libre hay que tener algunos aspectos en cuenta, como por ejemplo el suelo, el clima, las temperaturas, la humedad, la luz y el análisis del suelo y el agua, para prevenir así enfermedades como la pudrición gris, el tizón temprano o el oidio. Para prevenirlas hay que hacer un manejo integrado de plagas y enfermedades. La fisiología del tomate también depende de su desarrollo. La primera fase es la de germinación, la segunda la de crecimiento y reproducción y la tercera la de maduración y cosecha. Hay que tener importancia del riego al aire libre, según sea superficial o subterráneo, y debemos tener en cuenta la cantidad del agua que necesita,
según las características del suelo, las precipitaciones o la evapotranspiración, para así cultivar el tomate en unas condiciones óptimas, con una calidad química y biológica. Finalmente, tras toda la información recopilada, hemos observado la evolución que han tenido estos conceptos a lo largo de la historia. Por ejemplo, hemos podido comprobar que la escala de valores gastronómicos varía mucho, ya sea por la época, por razones socioculturales o por razones naturales y económicas. También hemos visto cómo ha ido migrando el tomate desde su lugar de origen a los diferentes continentes y con ello cómo se ha producido un cambio en esta fruta. Por último, también hemos conocido cómo se cultiva el tomate tanto al aire libre como en un invernadero, a día de hoy y en sus orígenes.